Buenos días a todos, sean bienvenidos y es un gusto poderlos saludar. Inicio este evento agradeciendo su valiosa presencia. Esta actividad forma parte de nuestro programa anual de capacitaciones relacionados a normativas no arancelarias. Mi nombre es María Inés Valle y formo parte de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT. Hoy tenemos el honor de presentar el webinar sobre la norma final de FISMA en relación con el uso de agua agrícola en la precosecha. Esta normativa, como ustedes sabrán, es clave para poder asegurar la inocuidad alimentaria, ya que establece nuevos estándares en la gestión y calidad del agua utilizada en las actividades agrícolas antes de la cosecha. Por lo que, para poder profundizar en los detalles, nos acompaña el doctor Mauricio Castelo, quien es parte de la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de FDA. El doctor Castelo posee más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria, abarcando tanto la producción agrícola como el procesamiento, lo que lo convierte en un experto clave para podernos guiar en el cumplimiento de esta norma. Antes de dejar en la palabra al doctor Castelo, algunos anuncios para preguntas, consultas y demás. Pueden ingresarlas en el chat y al finalizar la presentación, nosotros vamos a tomar el tiempo para poderlas solventar. Al igual, vamos a colocar el link que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Agradeceremos mucho la puedan completar y brindarnos sus comentarios. La presentación se les va a hacer llegar en el transcurso de unos dos días y la grabación del evento en aproximadamente 4 a 5 semanas. Sin más, dejo al doctor Castelo en la palabra. Buenos días y primeramente quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Como lo mencionaron, mi nombre es Mauricio Castelo, trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés. De verdad que es un placer estar con ustedes el día de hoy. Tuve la oportunidad de estar en Ciudad Antiguo, Guatemala, hace como 2, 3 meses y me encantó. Y ojalá que no sea la última vez que tenga la oportunidad de estar ahí. El tema del webinar del día de hoy es norma final del agua de uso agrícola. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar este tema anteriormente, pero yo creo que es un tema muy interesante, muy importante. Entonces, vamos a empezar primeramente, vamos a empezar con una breve descripción general de la norma final. Y después vamos a ver cuáles son algunos de los requisitos de la norma final, las fechas de cumplimiento y los recursos que tenemos disponibles en el sitio web de la FDA. En este caso, voy a enseñarles algunos enlaces donde usted puede acceder a estos recursos. Como pueden ver en esta diapositiva, los requisitos del agua de uso agrícola los va a encontrar en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, que es la PCR, la Product Safety Rule, título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR, parte 112. Y por supuesto, otros requisitos de las subpartes de la norma PCR. En esta presentación vamos a hablar específicamente de una de las subpartes de la norma, que es la subparte E, el agua de uso agrícola. Y que si recuerdan, estaba bajo revisión, que es la parte del agua de uso agrícola de precosecha. Y que se finalizó y fue publicada este año y entró en vigor a partir del julio del 2024. Bajo la norma de cuidado de productos agrícolas hay varias subpartes, dependiendo de una subparte. Por ejemplo, si hablamos de la subparte C, va a hablar sobre cuáles son los requisitos de calificación y capacitación del personal, y así sucesivamente. Pero el día de hoy, nomás vamos a hablar de la subparte E, que es el agua de uso agrícola. ¿Cuál es la definición del agua de uso agrícola? Me gustaría empezar con esta diapositiva porque es bien importante la definición. La definición del agua agrícola es que es el agua utilizada en las actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma, que en este caso es el agua que está destinada a o es probable que entre en contacto con productos agrícolas frescos cubiertos o superficies en contactos con alimentos, como son las herramientas
que utilizamos en la hora que estamos cosechando o las herramientas que utilizamos en una empresa que es en el empaque y también, por supuesto, el agua que utilizamos para el lavado de esas herramientas, como son los cuchillos, la mesa de bandas y también incluyendo el agua utilizada para lavarse las manos. A eso me refiero con agua de uso agrícola. En base a esta definición, la dividimos en dos usos. Una de ellas es el agua de uso agrícola de precosecha y el agua de uso agrícola utilizada en la cosecha y post cosecha. El agua de precosecha es el agua utilizada durante las actividades de cultivo, incluyendo el agua que se utiliza en el riego de cultivo o el agua que se utiliza para preparar los fertilizantes, los aerosoles que utilizamos durante el cultivo. Y por supuesto que está en contacto con el subcultivo. Por ejemplo, si yo hago un riego por goteo a árboles frutales y el agua no está en contacto con la fruta, por ejemplo en mango, entonces no es agua de uso agrícola. Pero si aplico un fertilizante o aerosol y este ya está en contacto con el producto, entonces este ya se considera agua de uso agrícola de precosecha y debe cumplir con los requisitos. Ahora, el agua de cosecha y post cosecha es el agua que utilizo en las actividades de cosecha, durante la cosecha, cuando estoy cosechando mi producto, las herramientas, el lavado de manos de los empleados, a eso me refiero. El agua que utilizo en el empaque y almacenamiento. Por ejemplo, lavarse las manos, limpiar el equipo o para enfriar el producto, o para hacer el hielo que se utiliza para enfriar el producto, o para prevenir la deshidratación del producto. Todos esos usos del agua, a eso me refiero durante la cosecha y post cosecha. Entonces, es bien importante aclarar esas definiciones porque los requisitos son diferentes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en base, la norma final establece requisitos para evaluaciones exhaustivas basadas en sistemas por lo menos una vez al año que se encuentre en los determinantes claves de riego asociado con el agua de uso agrícola de precosecha. Como hablaré más adelante, este incluye el sistema de distribución del agua. ¿Cómo es que se utiliza esa agua por medio de canales, por medio del sistema de distribución del agua, de su fuente del agua hasta que llega al producto? Las prácticas del uso del agua, por ejemplo, cómo se utiliza esa agua, si es por goteo, por aspersión, las características de los cultivos. ¿A qué me refiero con características del cultivo? Me refiero, por ejemplo, hay productos agrícolas frescos que tienen más esa superficie que el agua se puede internalizar adentro del producto. A eso me refiero, a características del cultivo. Va a ser diferente el riesgo, ¿verdad? Dependiendo del producto. Sabemos que, por ejemplo, el melón, que tiene una forma arrugada y se internaliza el agua, eso puede causar su contaminación. Por eso me refiero con eso. Y por supuesto, condiciones ambientales y otros factores relevantes. La norma también establece un marco para los resultados de la evaluación que requieren de una acción de manera oportuna basada en el riesgo. Esto incluye un nuevo requisito para la mitigación acelerada de ciertos peligros asociados con el uso de tierras adyacentes y cercanas. Otro punto clave es que desarrollamos esta norma en base a la nueva ciencia que demuestra las limitaciones asociadas con los requisitos anteriores de las pruebas del agua de precosecha. Recuerden, en la anterior propuesta, cuando se publicó la norma en 2015, había requisitos de hacer pruebas del agua. No es necesario hacer las pruebas y eso voy a hablar un poco más adelante. Número dos, resultados de las investigaciones de varios brotes relacionados con los productos agrícolas. Hemos encontrado en investigaciones que las tierras adyacentes cercanas juegan un papel bien importante en la contaminación de su fuente de agua. Por ejemplo, un evento de lluvia, en exceso de lluvia, puede causar la contaminación de su fuente de agua si es agua superficial, me estoy refiriendo, ¿verdad? Y por supuesto, la retroalimentación de una variedad de partes interesadas, incluso a través de los comentarios presentados sobre la propuesta norma que se publicó el año pasado. Nuevamente, diseñamos este enfoque para lograr una mejor protección de la salud pública, al mismo tiempo que es más factible de implementar en la amplia variedad de sistemas, usos y prácticas del agua agrícola, y se adapta a los avances futuros de datos científicos. En general, estos son los cambios que hubo en esta año y por qué se hicieron estos cambios. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se hicieron en la norma final en base a la norma propuesta del agua de uso agrícola que se publicó el año pasado?
Si recuerdan, en base a la norma propuesta del agua de uso agrícola que se publicó el año pasado y en base a esta propuesta, se finalizó la norma en gran medida como se propuso, con modificaciones menores para mayor claridad. Esto incluye aclarar que una excepción solo se aplica si es poco probable que la calidad del agua cambie antes de su uso. También esto incluye la revisión de las mitigaciones relacionadas con la mortandad microbiana en la cosecha y después de la cosecha para permitir mejor los avances futuros en la ciencia y las prácticas de manejo posterior a la cosecha. También en respuesta a los comentarios de las partes interesadas, proporcionamos información adicional sobre los requisitos a lo largo de la norma final. Para mí, este es el punto clave de esta norma final. Esto es lo que requiere la norma final. Requiere que al comienzo de la temporada de cultivo, pero por lo menos una vez al año, las huertas deben evaluar varios factores que son determinantes clave del riesgo asociado con el agua de uso agrícola de precosecha. Esto incluye una evaluación del sistema de agua de uso agrícola, como la fuente del agua, el sistema de distribución y el grado de protección contra posibles fuentes de contaminación. Otro factor que debe incluir en la evaluación son las prácticas del agua de uso agrícola, como por ejemplo el tiempo y el método de aplicación del agua. ¿Cuándo fue el último riego que se le dio a la cosecha antes de cosecharla? Entonces, es bien importante que sea parte de su evaluación para determinar cuál es el riesgo. Y por supuesto, el tipo de método de aplicación, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si es por medio de goteo o aspersión, dependiendo del método de aplicación, es el riesgo, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, las características del cultivo, como lo mencioné anteriormente, la susceptibilidad del producto a la lesión o la internalización de los peligros. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, el melón, que es una forma arrugada, tiene más propenso a que se internalice un patógeno adentro del producto. Entonces, es algo que debemos de considerar como parte de la evaluación. Y por supuesto, otro factor son las condiciones ambientales, como lluvias intensas, fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas del aire y exposición a los rayos ultravioletas del sol, que pueden afectar el sistema del agua o los productos cubiertos. Y otros factores relevantes, como los resultados de las pruebas de agua de uso agrícola para fomentar aún más la evaluación. Aquí es donde hablamos de pruebas microbiológicas, que pueden ser otros factores relevantes, por supuesto, ¿verdad? Y otro punto clave es que las huertas tienen que documentar sus evaluaciones y las evaluaciones deben ser revisadas con fechas y firmadas por un supervisor. Es bien importante recordar esta parte de la norma final del agua de uso agrícola de precosecha. Entonces, recuerden, hay 5 factores que debe incluir en su evaluación como mínimo, ¿verdad? Ya los mencionamos. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante, por supuesto. Y en base a los resultados de la evaluación del agua de uso agrícola, de las huertas se utiliza para informar qué medidas son necesarias. En base a esta evaluación, usted va a determinar cuáles son las medidas que debe de implementar, si es una medida de acción correctiva o de mitigación, ¿verdad? Específicamente, si el agua, como lo ven en este cuadro, en esta diapositiva, en el cuadro rojo, como está aquí en este diapositiva, si el agua no es inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto en base a su evaluación, la huerta tiene que suspender inmediatamente el uso del agua e implementar medidas correctivas antes de renovar su uso. Ahora, si pasamos al cuadro naranja siguiente, dice ahí, los peligros potenciales asociados con ciertos usos de tierras adyacentes o cercanas requieren que la huerta implemente medidas de mitigación con prontitud y a más tardar en la misma temporada de cultivo. Y vuelvo a repetir, eso va a ser determinado basado en la evaluación que usted realizó. Y por supuesto, si muestra en el cuadro amarillo, otros peligros potenciales requieren que la huerta aplique medidas tan pronto como sea posible y a más tardar al año siguiente. O analice su agua para informar mejor su evaluación. Y si muestra en el cuadro verde, si no se dan condiciones, la huerta tiene que continuar con inspecciones periódicamente y el mantenimiento de los sistemas del agua de uso agrícola. Es bien importante, basado en la evaluación, determinar cuáles van a ser sus acciones en base a esa evaluación.
Y, por supuesto, en los 5 factores que hablamos anteriormente, ¿verdad? Hemos estado hablando del uso de tierras adyacentes y cercanas. Yo creo que es un tema bien interesante y es algo que podemos hablar más en otros seminarios, pero es algo que me gustaría presentarles. ¿Qué son cuáles son algunos de los peligros potenciales de tierras adyacentes y cercanas? Pero ahora, el día de hoy, me voy a enfocar en base al agua de uso agrícola. Como parte de una evaluación, las huertas deben considerar los usos de tierras adyacentes y cercanas relacionadas con la actividad de animales, mejoradores biológicos de suelo de origen animal, desechos humanos no tratados o parcialmente tratados. Usted puede incluir la consideración de la naturaleza del sistema del agua, incluida la posibilidad de peligros potenciales y, por supuesto, la topografía que está alrededor. Por ejemplo, si mi cultivo está en un terreno plano y hay una pendiente, una elevación de un cerro, y hay una agua y está el agua escurriendo hacia mi cultivo, ahí puede ser esto una contaminación a su fuente de agua o su sistema de distribución del agua. Por eso es muy importante considerar todos estos factores y, por supuesto, principalmente si hay un criadero de animales cerca a ese cultivo. Cualquier cercado, contención o otras medidas que pueden reducir el acceso de los animales a los sistemas de agua es bien importante considerarlo. Nuevamente, cualquier berma o otra barrera que pueda ayudar a reducir la influencia de la escorrencia en los sistemas de agua. Todo eso debe ser considerado como parte de su evaluación, ¿verdad? Si una huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias en respuesta a ciertos usos de tierras adyacentes y cercanas, la norma requiere que implemente esas medidas de manera acelerada. Específicamente, las huertas deben implementar esas medidas con precisión y dentro de la misma temporada de cultivo que se realizó la evaluación. Incluimos este requisito en base a los hallazgos de las investigaciones de varios brotes relacionados con productos agrícolas que destacan el papel de las tierras adyacentes y cercanas puede desempeñar en la calidad del agua de uso agrícola. Además, la norma explica que hay medidas que las huertas pueden utilizar para gestionar los riesgos, independientemente de si es una fuente de peligro o está fuera de su control. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, una huerta puede construir un tipo de barrera bermo para reducir las corrientes de su sistema de agua o cambiar el método de aplicación de agua para reducir el potencial de contaminación de sus productos. Entonces, hay diferentes maneras que usted, basado en esta evaluación, puede hacer para controlar o minimizar ese riesgo, ¿verdad? En cuanto a las pruebas que se realizan para fomentar una evaluación, la norma incorpora flexibilidad para tener en cuenta los futuros desarrollos científicos. Por ejemplo, huertas que analizan el agua de uso agrícola de cosecha como parte de una evaluación pueden realizar pruebas para detectar E. coli genérica o cualquier otro organismo o analito científicamente validado por supuestamente. La norma también requiere que las huertas establezcan y utilicen una frecuencia de muestreo y criterios microbianos que sean apropiados para ayudarlas a determinar si es necesaria la mitigación. Se exige a las huertas que cuenten con una justificación científica adecuada para respaldar el muestreo y análisis microbiano que realicen. Esto es bien importante. Si usted decide hacer algunas pruebas microbiológicas como parte de la evaluación, es importante que tenga una información científica de cuál es el muestreo y el análisis que se está realizando en base a esa evaluación, por supuesto. Si bien no es un requisito, las huertas pueden optar por utilizar el marco de muestreo y los criterios microbianos para el agua de uso agrícola de precosecha que fue previsto en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos que se publicó en el 2015. Si recuerdan, en esa parte de la norma, cuando se publicó en el 2015, nosotros describimos que consistió en hacer de una medida geométrica de 126 o menos de unidades formadas de colonia de E. coli por 100 mililitros y un valor umbral estadístico. Entonces, usted puede utilizar esto porque es parte de lo que se publicó en la norma y que está validado. Y en el caso de las aguas superficiales no tratadas, por ejemplo, este consistió en recoger al menos 5 muestras cada año para establecer un perfil de calidad microbiana del agua de varios años. Es importante destacar que la norma hace hincapié en que los resultados de las pruebas deben considerarse como parte de la evaluación, no como una base independiente para la toma de decisiones. Voy a repetir, si usted decide hacer pruebas microbiológicas, este es el requisito que debe cumplir, que debe ser parte de la evaluación, para así determinar cuáles son las medidas que debe de tomar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por supuesto.
Basado en la evaluación que acabamos de hablar, que usted debe realizar por lo menos una vez al año o cuantas veces sea necesario con algún cambio, estas son las medidas que usted debe de establecer basado en esa evaluación, que puede ser una medida correctiva o una medida de mitigación. Entonces, la norma especifica dos tipos diferentes de medidas, como acabo de mencionar, para gestionar los riesgos asociados con el agua de uso agrícola de precosecha, que son medidas correctivas y de mitigación. Las medidas correctivas se utilizan en circunstancias en las que es necesaria una acción inmediata para proteger la salud pública, específicamente cuando el agua no es inocua o no tiene la calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Se requiere que la huerta suspenda inmediatamente ese uso del agua e implemente medidas correctivas antes de reanudar su uso. Entonces, muchas veces requiere de diferentes maneras de aplicación del agua o si no de la fuente del agua. Entonces hay diferentes medidas correctivas o simplemente tratar el agua y volver a hacer una evaluación. Entonces son medidas correctivas que usted puede implementar en base a su evaluación. Por el contrario, las medidas de mitigación proporcionan más flexibilidad en el tiempo de las decisiones. Como se ha comentado anteriormente, el momento de las medidas de las mitigaciones dependerá de la naturaleza de los peligros en cuestión, por supuesto, ¿verdad? De acuerdo con la norma final de 2015, la norma describe las medidas correctivas que las huertas pueden implementar si su agua de uso agrícola pre-cosecha no es inocua o no es sanitaria adecuada para su uso previsto. Entre ellas se encuentra volver a inspeccionar el sistema de agua en la medida en que está bajo el control de la huerta, identificar las condiciones que pueden introducir los peligros y hacer los cambios necesarios y determinar si esos cambios fueron efectivos o como lo mencionó anteriormente, tratar el agua de acuerdo con los requisitos de la norma, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son algunas de las medidas de mitigación? Si una huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias, hay varias medidas disponibles para que las utilicen. Por ejemplo, una huerta podría realizar los cambios necesarios como reparaciones, utilizar un intervalo de tiempo previo o posterior a la cosecha, u otra actividad posterior a la cosecha que dé lugar a la muerte o eliminación microbiana con la justificación científica adecuada o el tratamiento del agua del uso agrícola. También hemos agregado dos medidas de mitigación en comparación con la norma final del 2015 para proporcionar flexibilidad adicional en las formas que las huertas pueden manejar los riesgos asociados con el agua de uso agrícola de pre-cosecha. Entre ellas se encuentra cambiar el método de aplicación del agua, por ejemplo, cambiando de la dispersión aérea del riego por goteo. Esa sería una medida de mitigación. Y tomar de medidas alternativas. Si una huerta no implementa las medidas de mitigación adecuadas o determina que sus medidas de mitigación no fueron efectivas, debe suspender inmediatamente el uso del agua. Es bien importante considerar esta parte. Reevaluación. Las huertas tienen que realizar una evaluación por lo menos una vez al año y siempre que ocurra un cambio significativo. Ejemplos de cambios significativos incluye, pero no se limita a cambios en el sistema del agua de uso agrícola, como es el cambio de la fuente del agua, de superficial, de pozo, o la instalación de un sistema de distribución, de nuevas pipas para el sistema de distribución del agua, o simplemente la práctica de usos del agua, como cambiar el tipo de aplicación, o es el cambio o el productos cubiertos, como cultivar un producto cubierto diferente a que usted hizo la evaluación previamente. Entonces, todo el tiempo que hagan estos cambios significativos, tiene que usted hacer nuevamente una reevaluación, por supuesto. Y simplemente, por ejemplo, un cambio climático, por ejemplo, hubo una inundación, hubo un exceso de lluvia, eso requiere de una regulación, porque eso quiere decir que a lo mejor esa lluvia que causó esa inundación puede ser la fuente de contaminación de su agua. Entonces usted tiene que hacer una regulación para ver si no hay peligros o riesgos que puedan contaminar el uso del agua agrícola. Entonces, bien importante cuando haya esos tipos de cambios. También tenemos algunas excepciones. Se puede aplicar una excepción de los requisitos de evaluación del agua si el agua cumple ciertos requisitos que se aplican al agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha, incluyendo el criterio microbiano, la prohibición del uso de agua superficial no tratada y los requisitos de pruebas pertinentes para el agua subterránea no tratada. También se puede aplicar una excepción si el agua se recibe de un sistema o suministro público de agua,
Y la huerta, por supuesto, tiene documentación que demuestre que se cumplen los requisitos pertinentes. Si una huerta también puede ser elegible para una excepción, si trata su agua de acuerdo con la norma y cumple con todos los requisitos relevantes incluidos en el mantenimiento de registros. Además, debe ser razonablemente probable que la calidad del agua no cambie antes del uso del agua. Por ejemplo, la calidad del agua puede cambiar debido a la forma en que se retiene, almacena o transporta esa agua. Fechas de cumplimiento. Como le mencioné anteriormente, estamos finalizando la fecha de cumplimiento del requisito del agua de uso agrícola de cosecha con fechas escalonadas según el tamaño de la huerta, comenzando 9 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma final para las huertas más grandes. Recuerden que esta norma entró en vigor a partir del 5 de julio de 2024 y por supuesto que será 11 meses después de la publicación. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, el cumplimiento para las huertas más grandes comenzará a partir del 7 de abril de 2025, huertas pequeñas a partir del 6 de abril del 2026 y huertas muy pequeñas a partir del 5 de abril de 2027. Al igual que se ha hecho con otras normas de FSMA, la FDA planea educar mientras regulamos y trabajar estrechamente en colaboración con nuestros socios y la industria de productos agrícolas frescos para implementar estos cambios, por supuesto. Entonces, bien importante aclarar este punto. También reconocemos que la educación, la divulgación y la asistencia técnica serán clave a medida que las huertas trabajan para cumplir con estos requisitos. La información sobre la norma está disponible en nuestro sitio web, incluyendo los recursos educativos como son las fichas técnicas. Con la publicación de la norma final, también hemos actualizado nuestras herramientas del constructor de evaluación del agua de uso agrícola en línea para ayudar a las huertas a comprender y cumplir con los nuevos requisitos. No sé si han tenido la oportunidad anteriormente de visitar esta página web de la FDA. Los invito a que vayan y utilicen estas herramientas porque les ayuda a ser parte de la evaluación para el agua y estar preparado, por supuesto. Nuevamente, hay una variedad de recursos que tenemos disponibles en el sitio web de la FDA. Para las partes interesadas, si tiene preguntas sobre la norma, usted puede utilizar la red de asistencia técnica de FSMA y nuestra red de inocuidad de productos agrícolas frescos. Si tiene preguntas o si desea que la FDA hable con uno de sus socios o conferencias, envíe su solicitud al equipo de awater@fda.hhs.gov para que asegurarse que se dirijan al personal adecuado. Entonces, el equipo de los expertos del agua de uso agrícola, este es el correo donde usted puede hacer cualquiera de sus preguntas. También otro recurso es la red de expertos de la inocuidad de productos agrícolas frescos. Dentro de la FDA existe una red de expertos de la norma de productos agrícolas frescos, PCR, y si entra en este sitio web de la FDA por medio de este enlace que está en esta diapositiva, en la parte baja, usted puede contactarnos directamente. Por supuesto, su servidor, Mauricio Castelo, estoy asignado a apoyarlos a ustedes en México y Centroamérica. Y mi compañero, el doctor Oscar Galagarza, está asignado a América del Sur. Nosotros somos su fuente de contacto y cualquier pregunta que tenga. Nuevamente, mi contacto, mi correo electrónico, lo pueden ver en esta diapositiva. Por supuesto, cualquier pregunta que usted tenga sobre la norma de calidad de productos agrícolas frescos, nos la puede hacer en este correo, que es el Product Safety Network en español, @fda.hhs.gov. O si tiene una pregunta específica sobre la norma de calidad de productos, sobre el agua de uso agrícola, la puede hacer directamente a este correo. Nuevamente, estas son las fechas de cumplimiento. Recuerden que hay dos tipos de uso del agua, como lo mencioné al principio de esta presentación. Para el agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha, como pueden ver en esta columna, ya están la mayoría de las huertas, deben de estar cumpliendo con esta parte de la norma, con excepción de las huertas muy pequeñas que empiezan a partir del 26 de enero de 2025. Y para el agua de precosecha, la primera va a empezar para huertas grandes a partir del 7 de abril de 2025, como lo mencioné anteriormente, y para huertas muy pequeñas a partir de 2026 y para huertas muy pequeñas a partir de 2027. Y con esto termino mi presentación y por favor, cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer y si no puedo realizar estas
respuestas, con mucho gusto contactaré a un experto de del agua de uso agrícola, del equipo del agua de uso agrícola. Pues bien, quiero agradecer al doctor Mauricio Castelo por compartir su conocimiento, su experiencia, con el objetivo de poder entender mejor cómo funciona la norma y el impacto directo que tiene en nuestras prácticas diarias. Es evidente que la implementación efectiva de esta normativa es fundamental, no solamente para poder garantizar la inocuidad de nuestros productos agrícolas frescos, sino que también para poder mantener el acceso a mercados internacionales como es el mercado de Estados Unidos. Por lo cual los invitamos a que como productores y exportadores tomemos acción y ajustemos esos procesos asegurando el cumplimiento de todos estos estándares. Entonces ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas del público. Ya tenemos algunas preguntas, Mauricio. Comenzamos con Jimmy Mesa. Nos preguntan si podemos validar el agua con análisis microbiológicos, perdón. La norma final establece que el requisito es hacer una evaluación. Es bien importante que usted haga la evaluación. Y si usted decide hacer una prueba microbiológica, esa puede ser parte de la evaluación, pero tiene que ser la evaluación que es lo que requiere la norma. Entonces, vuelvo a repetir, las pruebas microbiológicas pueden ser parte de la evaluación, pero usted tiene que todavía determinar, hacer la evaluación en base a los 5 factores que mencioné, que son una evaluación al sistema del agua de uso agrícola, por ejemplo, dónde se encuentra su fuente de agua, cuál es el fuente de agua, si es superficial o de pozo. Todo eso es parte de la evaluación. También otro factor son las prácticas del agua de uso agrícola. ¿Cómo usted aplica eso? Y por supuesto las características del cultivo, las condiciones ambientales y otros factores relevantes. En esa parte es donde viene la parte de las pruebas microbiológicas, que se recuerdan muy bien. Entonces, no únicamente hacer una prueba, no está usted cumpliendo con la norma. Déjenme decirles, no sé si esa es la pregunta. No, usted tiene que hacer una evaluación. ¿Y cuándo la tiene que hacer? Por lo menos una vez al año o cuantas veces sea necesario cuando haga un cambio significativo en esos 5 factores que acabo de mencionar. Y esos cambios ustedes los van anunciando a través de su página web, imagino, Mauricio. Sí, eso es parte de la norma final. Esos son los requisitos. Y toda esta información, por supuesto, está disponible en el sitio web de la IFTA. No sé si contesté su pregunta o a lo mejor no era parte de su Eh, pregunta. Sí, Vamos a sí, ver, por tal favor. vez Jimmy Mesa nos puede comentar en el chat si respondimos a su pregunta. Jimmy también tiene otra consulta. Antes vamos a plantearle la pregunta de Carlos Bielman. ¿Cuáles productos o elementos se pueden utilizar para tratar el agua? ¿Se puede usar cal hidratada? ¿En qué dosis o cómo podemos determinar la cantidad? Esto si cumplimos con normas de agricultura orgánica sostenible. Sí, muy buena pregunta. Hay ciertos métodos. Nosotros estamos trabajando con la agencia de EPA de aquí en los Estados Unidos, que son los que regulan el uso de químicos que se utilizan para el tratamiento del agua. Le puedo mandar más información. No sé si este tipo de químico está autorizado, pero debe utilizar basado en esa guía por medio de la EPA. Y le puedo mandar más información específicamente. No sé, nuevamente, no sé si ese es parte de esa lista de químicos aprobados para el tratamiento del agua. Pero sí le puedo mandar más información. Si gusta, mándeme un correo o a Inés, si usted me puede mandar la Sí, información, con mucho gusto la puedo compartir con ustedes y usted la pueden compartir. excelente. Otra pregunta de Jimmy Mesa. Con respecto al agua subterránea de pozo, ¿lo podemos utilizar para uso agrícola tratándola con hipoclorito, creo que es, de sodio 12% a concentración de 100 a 200 ppm? ¿Me está hablando para el uso del agua de uso agrícola de pre-cosecha o para el agua de uso agrícola de cosecha y post-cosecha? Me imagino Y, que es de la que estamos hablando, la precosecha, pero igual si Jimmy nos puede dar más detalle, con mucho gusto podemos terminar de acoplarlo a la pregunta. Es post cosecha, dice Jimmy. los requisitos de pre-cosecha sí son bien diferentes. Entonces, sí, hay un requisito. Si usted puede utilizar agua de pozo no tratada, pero debe cumplir con ciertos requisitos, que es
tener pruebas microbiológicas, ahí sí requiere hacer pruebas microbiológicas que son negativas para E. coli genérica. O puede usar el agua de pozo y tratarla basado en estos requisitos en base a la agencia de EPA, el tipo de químico que va a utilizar y cuáles son las concentraciones. Vuelvo a repetir, le puedo mandar información más información sobre cuáles son esos requisitos, cuáles son algunos de los químicos que se pueden utilizar y las concentraciones en base a esa, vuelvo a repetir, es la EPA. No sé si ustedes están familiarizados con esa agencia, la EPA. Epa. Entonces, EPA, Ujú. sí. Le Sí, puedo mandar más información, cuál tipo de tratamientos están autorizados y evaluados y que sí cumple con los requisitos. perfecto. Otra pregunta, esta es de Edgar Mena. ¿Se deben considerar características físico-químicas del agua en la evaluación? ¿A qué se refiere con características físico-químicas? No, no le... Tal vez Edgar nos puede detallar un poquito más. Veamos. Eh, Luis Ramos, la evaluación debe ser por cada una de las fuentes de agua. En nuestro caso, tenemos más de 10 fuentes para nuestros campos de producción, pero todos son pozos. Sí, la evaluación es muy necesaria para cada, si son diferentes pozos y utilizados en diferentes campos o diferentes huertas, debe tener que ser la evaluación exactamente, porque es bien importante determinar cuáles son los riesgos que tiene ese pozo. Si hay una, por ejemplo, si ese pozo se encuentra pendiente a una loma y eso puede causar la contaminación de pozo, ese es diferente, ¿verdad? Entonces, y también cuál es el sistema de distribución de ese pozo a su producto final que va a estar en contacto con el producto. Sí, tiene que hacer para cada uno. Luego nos pregunta, la segmentación de productores grandes, pequeñas, etcétera, ¿qué áreas son? Y entre paréntesis nos ponen HA. No sé si está suficientemente clara la pregunta, Mauricio, o le solicitamos a la persona que por favor la pueda volver a redactar y nosotros se la planteamos a usted en un momentito. No sé si él se está o ella se está refiriendo a que en base al tamaño de la huerta hay diferentes fechas de cumplimiento, como lo pude ver en esa diapositiva. Hay huertas grandes, pequeñas y muy pequeñas. La definición en de eso, lo que es una huerta grande, pequeña y muy pequeña, la va a encontrar en la norma unidad de productos agrícolas frescos. Y eso se basa en el volumen de producción y por supuesto las ventas. Entonces, esa información, si gusta, le puedo mandar más información si es a lo que si es lo que está preguntando. Ok, déjeme ver, aquí hay otra que nos... Ok, dice Edgar Mena, con características físico-químicas me refiero a evaluar pH, sólidos, aniones, cationes, contaminantes orgánicos, etcétera. Sí, si usted considera que eso va a influir, que puede ser un potencial de peligro para su fuente de agua, debe incluirla como parte de la evaluación. Exactamente, sí es importante. ¿Qué tipo de ajustes en la gestión del agua recomendaría para diferentes tipos de cultivos, considerando la particularidad de cada uno en la etapa de precosecha? Sí, muy buena pregunta, pero nuevamente, eso va a depender en su evaluación. Si usted conoce una evaluación de cuáles de los 5 factores que estuvimos hablando, que son sistemas del agua de uso agrícola, las prácticas, las características del cultivo, el riesgo de un melón y un tomate o algo va a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, no hay algo específico. Eso va basado en su evaluación y dependiendo de esa evaluación, usted va a determinar cuáles son las acciones que debe tomar, si va a ser una acción correctiva o una acción de mitigación. Puedo repetir, eso es en base a la evaluación que usted haga. Por eso es bien importante hacer esa evaluación. Cada fuente de agua va a ser diferente, por supuesto. Cada cultivo es diferente y por lo tanto tiene que ser la evaluación para cada caso, ¿verdad? Y también tiene que ser la evaluación o le llama reevaluación cuando hay un cambio significativo en su fuente de agua, en la manera que se utiliza esa agua, o si hubo un cambio climático, entonces tiene que volver a hacer la reevaluación. Entonces, eso es la tipo de gestiones de mitigación de que usted debe utilizar dependen de ese tipo de evaluación. Perfecto. ¿Qué tipo de sanciones
puede enfrentar una compañía en caso se incumpla con esta normativa? El mayor yo creo que es, dices, esto es algo personal, ¿ok? Yo creo que es este tipo el no cumplir con este mínimo requisito es algo, es una responsabilidad de cada uno, que debemos de producir un producto que sea inocuo, seguro para el consumo humano. Nosotros consideramos que estos requisitos de la norma, por supuesto, si usted no está cumpliendo con este requisito, quiere decir que no está cumpliendo con una regulación. Y principalmente si usted está exportando a los Estados Unidos, eso puede traer consecuencias. Entonces, principalmente lo que tratamos de hacer es concientizar y dejarles saber que es importante la inocuidad. Y eso puede afectar si usted está exportando a los Estados Unidos y exporta un producto que puede estar contaminado, puede resultar en un brote y también puede ser, cuando se haga una inspección en su huerta, puede resultar en eso. Principalmente usted debe cumplir para poder exportar a los Estados Unidos. Es una regulación, es una normativa que tenemos y que debe de cumplir. Gracias, Mauricio. Bueno, pues agradezco nuevamente al doctor Castelo, a nuestros asistentes y los invito a continuar atentos a nuestras futuras capacitaciones que seguirán apoyando el fortalecimiento de nuestro sector exportador. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, pero antes de retirarnos, les comento que en octubre vamos a tener nuevamente un webinar con FDA. Se trata de la actualización de la FDA sobre el uso de tierras adyacentes y cercanas a NLU. Mauricio, tal vez nos da una pequeña reseña para que nuestro público esté atento y podamos vernos nuevamente en octubre. Por supuesto, y para mí es uno de los temas bien importantes. Muchas veces es lo que pasa. Tenemos nuestro cultivo y hay otro cultivo cerca de nuestro cultivo que está utilizando, por ejemplo, una enmienda biológica. Por ejemplo, hubo un viento, o algo, una corriente de aire, y cuando él lo estuvo aplicando, pudo haberse transferido por medio del viento la enmienda biológica y pudo haber contaminado nuestro cultivo. Entonces, es bien importante saber eso y considerarlo como parte de sus evaluaciones. Si recuerdan, y inundaciones. Hemos visto que algunos brotes que hemos tenido ha estado asociado debido a que hubo una inundación y eso causó la contaminación de su fuente de agua o de su cultivo. Entonces, hay diferentes riesgos potenciales que pueden ser una fuente de potencial a su cultivo en base a estos tierras adyacentes y cercanas. Entonces, bien importante tener, y vamos a hablar cómo algunos brotes que hemos hecho investigaciones están asociados con el uso de tierras adyacentes y cercanas, por supuesto, con más definiciones. Perfecto. Gracias, Mauricio, de nuevo a nuestro público. Esperamos vernos nuevamente en octubre y pues que tengan un excelente día y ya saben que si existen mayores consultas relacionadas a este tema, estamos abiertos a escucharlos y bueno, que estén muy bien, se cuidan muchísimo. Feliz Hasta día. luego. Adiós.